todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. A él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para darle gracias al único vivo y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por absolutamente todo, pero especialmente, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu poder y tu grandeza, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy estamos aquí, Señor, sin merecerlo, pero tú eres tan bueno, Señor, tú eres más que bueno, Señor, que nos das cada día una oportunidad más para estar delante de tu presencia y darte gracias por absolutamente todo, pero especialmente por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hoy estamos aquí, Señor, para aprender más de tu palabra, para aprender más de tu carácter, Señor, y pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo que seas tú usando a tu siervo Gustavo de todo lo que tú has puesto en su corazón, que sabemos que es conforme a tus escrituras, Señor, y todo lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, hoy y siempre. Amén y amén. Uno, dos, tres. Bueno, muchísimas gracias a los hermanos de la alabanza que nos ministran, ¿verdad? Con gozo y nos preparan, ¿verdad? Preparan en el sentido de el corazón y la mente dispuesta para alabar y bendecir al Señor, ¿verdad? Ser agradecidos por todas sus misericordias y sus bondades. En esta mañana quisiera empezar como siempre por los saludos y las bienvenidas. En primer lugar, como lo dice la palabra de Dios en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos
los unos a los otros. Y también nos recuerda la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que nos recibimos en esta mañana como en Cristo hemos sido recibidos en el reino de la gloria y como hijos benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Le queremos dar en esta mañana la bienvenida a Osvaldo Macías y a Helen Macías, ¿verdad? Como les dice, iglesia, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y también al señor Carlos Anderson o Anderson. Señor Carlos, bienvenido, Dios le bendiga, nos gozamos de tenerle con nosotros. Gracias por hacer de este su lugar, las puertas siempre están abiertas para todos y cada uno. Nos da gozo verles a todos y cada uno también aquí, todos parte de la familia que en Cristo Jesús somos, ¿verdad? La familia de Dios. También a los que nos ven en línea, aunque sea en diferido, muchísimas gracias por dedicarle este tiempo al ministerio. Esperamos y deseamos de todo corazón que la prédica, la alabanza y la lectura bíblica, todo lo que se comparte aquí, sea para su edificación y para su crecimiento espiritual. Algunos anuncios que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. En primer lugar, recordarles acerca de la comunicación, que nos mantengamos en línea. Si usted desea estar al tanto del acontecer del ministerio, y lo puede hacer mediante estas dos aplicaciones, que son las que más comúnmente usamos, ¿verdad? Signal para los que son o desean hacerse miembros, y Telegram, ¿verdad? Para aquellos que no saben todavía, pero quieren seguir el acontecer del ministerio, le damos la bienvenida. Solamente déjeme saber que usted instaló la aplicación y con su número de teléfono yo lo agrego a la lista para que usted esté informado. Ahí nos comunicamos de todas las actividades de la iglesia y en particular el culto de oración, que por el momento lo hemos estado haciendo en línea los viernes. Nos unimos en oración mediante la aplicación Google Meet. Cuando ustedes reciben el link mediante esos grupos, usted solo le da clic al link y si tiene la aplicación instalada, abre y así usted se integra a la oración en línea los viernes a las 7 de la noche, ¿verdad? Esto es momentáneo para mientras nosotros logramos poner de nuevo todas las finanzas en un lugar más estable, más fuerte. También decirles acerca del boletín mensual de la iglesia, ¿verdad? Como una manera de ahorrar para no desperdiciar papel, lo estamos ofreciendo ahora en un formato PDF, de manera que cuando usted nos provee su correo electrónico, allá en la estación donde está Wilson, si nos provee del correo electrónico, nosotros se los podemos mandar en grupo a todos, ¿verdad? Cada mes nosotros estamos produciendo uno y en este boletín, usted va a encontrar información acerca del plan de salvación, quiénes son los diáconos y el pastor, ¿verdad? En cuanto a la aplicación allá, cuando usted escanea ese QR barcode, usted va directo a la página web de la iglesia, ¿verdad? Para actualizarse. Aquí hay información del canal de YouTube y luego del culto de oración. En la segunda página, por lo general, ponemos otros anuncios como los cumpleañeros del mes, los aniversarios de cada mes. Ponemos el balance de las finanzas del mes anterior, cómo cerró la iglesia. Es una buena manera de darle seguimiento, cuánto entró en ofrenda, cuándo se gastó y cuánto es del balance en el banco. Y hay una tarjeta de información que usted la puede usar en cualquier momento. Usted la imprime y la trae de regreso y permite que usted cambie, si se ha cambiado, pues su dirección, su teléfono, ¿verdad? La de la información de su familia y en todo sentido también, si usted desea participar de alguno de los ministerios. ¿Qué información tiene ahí, hermano? Pásemela, por favor. Vamos a ver aquí. Ok, nuestra hermana Judith está diciendo ahora preocupada, y una preocupación válida, hermana Judith. La invitación que teníamos para el 28 de abril del culto de oración de despedida de ella, ¿verdad? Que no lo hagamos en el apartamento de ella, sino que lo hagamos aquí. Y es una buena idea, creo yo. Es una buena idea. Nuestra hermana Judith, después de muchos años de batallar aquí, de luchar, ¿verdad? Como una guerrera de Dios, ha decidido regresar a Colombia, porque en Colombia están sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Tiene muchas razones para regresar a Colombia, pero ha sido parte de este ministerio y estamos agradecidos por usted. Hermano, ¿usted quiere decir algo? Levantó la mano. Sí. Está bien.
Sí, entonces aquí oficialmente usted ha quedado informado de que el culto de oración sí va a ser aquí. Va a ser aquí a las 7 de la noche el próximo 28 de abril. Es una forma también de despedirnos de nuestra hermana Judith, que regresa para Colombia ya para quedarse con su familia, ¿verdad? ¿Ah? ¿El 28 de abril es jueves? No, es viernes, hermano. ¿Qué calendario está viendo, hermano? ¿De qué año? Este año es el viernes, ¿verdad? Fue el 21 el viernes y ahora el 28 este próximo viernes, ¿verdad? Siempre el viernes que es el culto de oración. Así que nos vamos a reunir todos aquí, ¿verdad? Para poder despedirnos también de nuestra hermana Judith. Así que por favor téngalo esto en cuenta. El otro anuncio que tenía, si no hay mayor, la limpieza, por favor, todas las actividades que usted ve aquí son voluntariado, desde el pastor, los diáconos, los hermanos de la alabanza, las hermanas que ministran a los niños con la escuela dominical, las hermanas que sirven en la cafetería, todo es voluntariado. Entonces, de igual manera, queremos hacerlo en cuanto al mantener la limpieza de la iglesia. Si usted asume una semana, como ya muchos hemos hecho, ahí donde está el hermano Wilson, está en las 52 semanas de este año 2023. Si usted toma una semana y me deja saber cuándo le toca el turno, le doy la clave para que usted abra este padlock que está ahí abajo en el primer piso y usted tenga acceso a las llaves que abren todas las puertas y nos pueda ayudar con la limpieza. Se lo vamos a agradecer de todo corazón, ¿verdad? Este ministerio subsiste por la ayuda y el trabajo de todos y estamos agradecidos por cada uno de ustedes. De igual manera, recordarles porque están llegando los días tibios, ¿verdad? Más fríos, más calientes, perdón. Entonces, bueno recordar que si alguno tiene la voluntad y el deseo de bautizarse, que nos vayamos poniendo de acuerdo. La idea es hacerlo en la segunda o tercera semana de julio. Vamos a buscar que sea un sábado y vamos a ser intencional en dos cosas. Número uno, ir a un lugar que tenga cierta privacidad para que sea sin interrupción, ¿verdad? De que no haya alrededor interrupción y que nos permita también tener un día familiar. De manera que usted tiene dos buenas razones para ir, compartir ese momento de obediencia al Señor, un paso de obediencia nada más, el bautismo, y poder también tener un tiempo en familia junto con los hermanos de recreación, de refrigerio, un momento de compartir así fuera del templo, ¿verdad? Así que vamos a ser intencionales en eso, por supuesto, va a ser de traje, cada uno con 4 cositas que traiga, todos compartimos y al final todos nos vamos contentos, ¿verdad? De tener un día en familia. Así que esté ahí en la sintonía, porque cuando tengamos los nombres de las personas y podamos establecer el día, vamos a trabajar juntos en poder tomar ese tiempo, ¿verdad? Para los bautismos este año. Bueno, el día de hoy, la lectura bíblica nos la trae nuestro hermano Sterwin Cruz Marte, ¿verdad? Diácono de nuestra congregación, y se encuentra en Isaías capítulo 40, los versículos 12 hasta el 31. Isaías capítulo 40, versículos 12 hasta el 31. Hermano Sterwin, el tiempo es suyo. Dios me lo bendiga. Gracias. Bien, buenos días, hermanos. Así es, puestos de pie, por favor, vamos a leer en Isaías capítulo 40, verso 12 hasta el 31. Hasta el 31. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Voy a dar unos segundos para que puedan buscarla. Y dice de la siguiente manera: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio.
¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, Señor. Gracias por este día, Padre, y por permitirnos leer esta breve lectura. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí, siempre se me... Amén. Amén. Gracias. Gracias a nuestro hermano Steven, ¿verdad? Que nos leyó la palabra de Dios en Isaías, capítulo 40. A continuación vamos a pedirle a los maestros, a los niños que pasen con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Los niños con sus maestras y los jovencitos con nuestro hermano Edgar, ¿verdad? Que el Señor levante de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Cristo. Que Dios me los bendiga, ¿verdad? Bueno, en esta mañana, hermanos, para los que nos quedamos aquí en el santuario, vamos a ver este precepto que enseñó el Señor Jesucristo cuando encomendó la primera misión a los 12, ¿verdad? La misión a los 12. Recuerda que el Señor Jesucristo en realidad envió 3 misiones. En primer lugar, envió la misión a los 12, cuando les dijo que fueran y predicaran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el caso. Luego, la misión de los 70 se extendió, también iban de 2 en 2, y se extendieron un poco más siempre dentro de los límites de Israel, pero llevando el mensaje del Evangelio. Y luego la gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28 del versículo 20 en adelante, ¿verdad? Por tanto, id, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra, potestad es autoridad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he guardado. Enseñándoles todas las cosas que os he enseñado que guarden.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? En este momento podríamos decir que vemos en la primera etapa del ministerio del Señor Jesús el orden y la prioridad. Amados hermanos, para todos ustedes que no tienen todavía esa profundidad, pero la desean en la Escritura, usted tiene que entender una disciplina que hay para la interpretación bíblica, es la hermenéutica. Y en la hermenéutica hay 5 preguntas básicas. Número 1, ¿quién lo dijo? Y esta es la segunda, muy importante, ¿a quién se lo dijo? Luego, ¿por qué se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Y cuándo se lo dijo? ¿Por qué son importantes estas preguntas? Porque nos permiten leer la Escritura en su contexto. Uno de los problemas más graves que ha habido respecto de la interpretación de la Escritura es Mateo 24, cuando dice, y el que persevere hasta el fin será salvo. Pero ¿en qué tiempo está hablando el Señor? ¿Le está hablando a las personas que son sus contemporáneos? ¿Les está hablando a la iglesia que está hoy aquí? ¿O les está hablando a los creyentes que se levanten durante el reinado del anticristo, los cuales tendrán que pagar con sus vidas? Creer en el Señor. La Biblia dice en Apocalipsis que son levantados los cuerpos de aquellos que fueron decapitados por el anticristo por negarse a adorar a la imagen que él creó. ¿Por qué razón lleva entonces la importancia de esto? Porque hoy la salvación que nosotros recibimos no es por esfuerzo. Y este ha sido el grave error, mi amado hermano. Déjeme darle solamente una pauta y una explicación. Jesucristo, se lo decía en prédicas pasadas, es el principal problema que tienen todas las religiones de este mundo. ¿Por qué razón? Porque todas las religiones, excepto el cristianismo verdadero, están basadas en el esfuerzo propio. Es decir, no tienes un salvador, eres tú haciendo cosas que te salvan. Esto es un grave error. Cristo entra en escena y Cristo les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo representa el principal problema, porque nos ayuda a entender que la salvación fue un regalo de Dios y que nosotros no podemos ser salvos sin un Salvador. Y ese Salvador, claramente, la Biblia nos indica quién es: Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Todas las religiones van por mérito. Les comentaba a ustedes que con amor a un muy buen amigo mío, porque sigo respetándolo como persona, me comentaba y me decía, yo estoy tratando de hacer mi esfuerzo, porque yo sé que si yo hago bien, cuando yo reencarne, voy a venir en un animal más noble. Entonces yo le decía, fíjate tú la esperanza que tú tienes, hacer el bien para reencarnar en un animal. ¿Sabes qué esperanza tengo yo? Cristo Jesús murió por mis pecados, de manera que cuando yo me levante entre los muertos, voy a levantarme conforme a su imagen. No me voy a levantar a semejanza de animal, me voy a levantar a semejanza del Hijo de Dios. Y esa promesa no es solo para mí, es para todos ustedes y para todos los que nos escuchan. No se trata, no es mi afán ni mi deseo atacar ninguna religión, porque eso no hace nada. Mi afán es comunicarte a Cristo para que tú hagas una decisión informada. Lo único que yo deseo de cada uno que me escucha, sea creyente o no, es que al final del día pueda decir de sí mismo, tengo la información necesaria, pero o lo recibo o lo rechazo. La decisión es mía. Mi amado hermano, no he visto mayor tragedia en la experiencia de mi vida como muchas personas en diferentes áreas y particularmente mucho pasa en la financiera. Toma decisiones sin entender todos los problemas que se generan alrededor. Y una vez que ya firmaste, mi hermano, eres responsable por todo lo que ese contrato tenía inscrito. Juzgamos, y correctamente juzgamos, que a veces a las personas les falta integridad. Porque si yo fuera el responsable de ese contrato, mi responsabilidad es dejarte entender todo lo que ese contrato contiene, para que cuando tú estés bien informado,
tú decidas si lo firmas o no. Pero hacerte firmar el contrato sin que tú entiendas qué es lo que es grave. Es grave. De igual manera, cuando tú entras por esa puerta, yo quiero que tú entiendas que lo que este ministerio tiene para ofrecerte solamente a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. No hay nada que tú tengas que hacer excepto creer en Él. En esta semana mi hermano Froilán compartía conmigo un video en un culto. Y no voy a mencionar ni el ministerio ni el pastor. Pero este pastor le dijo a la congregación, le dice, estoy listo para orar, pero no he visto una ofrenda todavía. Mire, hermano, yo le digo, hay días que estos hombres perversos a mí me hacen llorar. Y no me hacen llorar porque yo sea débil. Me hacen llorar porque yo entiendo que son enemigos de la cruz. Mencióneme usted a mí un milagro en la Biblia que el Señor haya hecho, Jesucristo haya hecho, cobrándole dinero a la gente. Jamás. Jamás. Mencióneme cuando Pablo les dijo, voy a orar por ustedes, pero cuando ustedes traigan una ofrenda para el apóstol. Jamás. En la palabra de Dios dice, de gracia recibiste. Entonces, ¿cómo lo debemos de dar? De gracia también. Sin pedir nada a cambio. Y vamos a entender el precepto. Porque hay unas cosas que son, que no podemos negar, son intrínsecas al proceso de entregarte completamente a servir a Dios. Pero también es importante entender dónde está la línea que Jesús puso para que nosotros no hiciéramos el mal contra nuestro prójimo abusando de él. Es aquí donde es importante que nosotros entendamos. Dice Jesucristo también en su palabra, nadie puede dar lo que no tiene. Y muchos de estos hombres en esa perversidad no pueden dar ni gracia ni misericordia a la congregación porque en primer lugar ellos no la han recibido. Y sí, lo digo para acusarlo. Porque necesitan ponerse de rodillas y orarle a Dios pidiendo perdón por esa maldad. Tú no presionas a la congregación, tú le sirves a la congregación. Jesucristo dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, sirva. Sirva. El Rey de los cielos vino a lavarle los pies a sus discípulos. Nosotros debemos de hacerlo de igual manera si es que queremos realmente tener hoy la imagen, la resemblanza del Señor Jesucristo. Sabemos que un día vamos a estar completos de la plenitud de Él, pero va a ser un cuerpo glorificado, como lo dice 1 Corintios 15. Entonces, hermanos, para compartir esto con ustedes, vamos a leer lo que se encuentra en Mateo capítulo 10 y vamos a leer los versículos 5 hasta el 15. Misión de los 12. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas tus misericordias, por cada bendición que has derramado sobre nuestras vidas el día de hoy. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes y por aquellos que, sea por la distancia o por cualquier otra razón, nos están viendo en diferido, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que escuche este mensaje y que tu Espíritu Santo obre en ellos, Señor, la perfecta voluntad que tú tienes para cada uno. Te damos gracias por este tiempo y este lugar que has provisto. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos lleva a toda verdad.
Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Amados hermanos, vemos entonces ya en este momento que hay una preocupación del Señor. Cuando usted lee en los versículos que preceden a este pasaje, dice que el Señor Jesucristo miró a las multitudes y que tuvo compasión por ellas. Dice, porque se miraban como ovejas que no tenían pastor. Es decir, que no había alguien que con sinceridad, con buen deseo, cuidara de ellas, les edificara, les llevara la verdad, les enfocara en el centro de atención a nuestra adoración y gratitud, que debe de ser siempre Dios. Dios que ha obrado grandes misericordias sobre nuestras vidas. Dios que ha hecho las maravillas y los milagros que a veces no hemos podido entender, pero hemos visto cómo nos ha sacado de las dificultades. Dios que ha guardado nuestra existencia hasta el día de hoy. Solo el hecho de estar aquí y de que estemos vivos y de que estemos respirando habla de las misericordias del Señor. Estamos vivos porque Él sostuvo nuestra vida hasta este lugar. De cuántas cosas Dios nos ha guardado en las carreteras, en los viajes, en lugares peligrosos, en situaciones peligrosas, en tiempos peligrosos. Acabamos de pasar una de las pandemias que horrorizó más a la gente de lo que yo podía haberme imaginado amar. Y estamos aquí. Recuerdo al principio de la pandemia cuando transmití mi primer servicio en línea. Hubieron hermanos que me mandaron mensajes preguntando, pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo está cerrado. Y cuando recibí los mensajes, no estaba hablando con ellos, eran mensajes de texto y sinceramente se los digo, en el cuarto donde estábamos, en el apartamento donde estábamos Rosemary y los niños y yo, cerré la transmisión, apagué el software y me puse a llorar. Y le dije al Señor, tu pueblo me pide una respuesta. ¿Y cuál es el consuelo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios? Jesucristo dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En su palabra, en el Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y entonces sí, retomé fuerza y les pude contestar, de la mano del Señor entramos a la pandemia y de la mano del Señor vamos a salir de la pandemia. Mi fortaleza, mi confianza es el Señor y yo sé que tu fortaleza y tu confianza también es el Señor. No necesito saber de los tiempos, necesito saber del Dios que está sobre los tiempos y sobre todas las cosas. Jesucristo les habla a los 12 apóstoles y los envía con una misión específica. Vamos a ver que en primer lugar, en la misión específica que Dios les manda, ¿a quién tenían que ir? ¿A quién tenían que ir? ¿Y por qué razón tenían que ir a esta población primero? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué era importante para el Señor esto? Porque las promesas, en primer lugar, fueron dadas ¿a quién? A Israel, ¿mediante quién? Su patriarca. ¿Y quién es su patriarca? Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es que hizo una obra, es que el creer en Dios a él le fue contado como justicia. No dice la Biblia que Abraham no falló. La Biblia más bien dice que 2 veces mintió respecto a su esposa Sara porque tenía miedo que lo mataran en Egipto. Mintió diciendo que era su hermana cuando era su esposa. La Biblia no me dice que Abraham era perfecto. La Biblia me dice que Abraham tuvo fe en Dios. Eso sí me dice la Biblia. Cuando yo creo que Abraham fue perfecto y la Biblia dice que no fue perfecto, lo que yo estoy haciendo se llama idolatría. Porque estoy poniendo a Abraham en un lugar donde él no corresponde. Cuando yo elevo a los profetas a un nivel donde no deben de estar, entonces también cometo idolatría. Si no, miremos el ejemplo en la transfiguración. Aparecen al lado de Jesús, ¿verdad? Jesús resplandece como lo que es, como el Señor de la luz, puro, divino, eterno, magnífico.
Y a la par de él aparecen Moisés y Elías. Y si no me cree, lea lo que narra Lucas. Lucas dice que ellos dos estaban hablando ¿de qué? Elías no le estaba enseñando la ley a Jesús. Perdón, las profecías a Jesús. Ni Moisés le estaba enseñando la ley a Jesús. Dice que los dos hablaban acerca de las cosas que le iban a pasar a Jesús en Jerusalén. O sea que el centro del tema de la conversación, ¿cuál era? Jesús. De manera que cuando la voz del cielo, porque Pedro se emociona y lleno de nervios, no haya que hacer, es algo sobrenatural. Entendamos también a Pedro como ser humano. Ustedes y yo somos seres humanos, y al ver algo que no podemos entender ni explicar, nos llenamos de asombro, de un asombro, los nervios nos dominan o lo que sea. Pedro va y le dice: Señor, buena cosa es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice que una nube del cielo los cubre. Y de repente escuchan una voz que dice, se desaparecen Elías y Moisés, y una voz del cielo dice: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea que ni Elías ni Moisés estaban a la estatura de Cristo. Si no me creen lo que estoy diciendo, cuando tenga tiempo, lea Hebreo. Hebreo 1:1 dice: Jesús mayor que los ángeles. Hebreo capítulo 3 dice: Jesús mayor que Abraham. Y más adelante encontramos alrededor del capítulo 5 de Hebreo: Jesús mayor que Moisés. No igual a Moisés, dice mayor que Moisés. Cuando yo les digo esto, ¿de qué se trata? De lograr ubicar en primer lugar el orden que tuvo Dios, es porque Él es fiel y Él no puede quebrantar su propia palabra. La promesa en primer lugar fue para la descendencia de Abraham. Por lo tanto, Jesucristo, preocupado por estas ovejas de Israel, les envía a los 12 a ellos a predicar. Pero mi pregunta, la que me inquiete y espero que te cause curiosidad a ti suficiente para estudiar a profundidad la Escritura, es si había un Sanedrín. Quiere decir que había sacerdotes hasta para tirar para arriba. Es como hoy hay apóstoles y profetas por todos lados. Ahí en aquel entonces habían tantos sacerdotes, pero ¿por qué Jesucristo miraba al pueblo de Israel como ovejas perdidas? ¿Por qué razón? Correcto. Es más, Jesús les dijo: ustedes enseñan como doctrina de Dios mandamientos de hombres. O sea, había un conocimiento, pero no era de Dios. Por eso en la Escritura Isaías, de 700 años antes de la manifestación de Cristo, dijo estas palabras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados hermanos, yo con ustedes he tratado de compartir de la manera que fui instruido los años que estuve en seminario teológico. He compartido con ustedes escatología, hermenéutica, preceptos de interpretación bíblica. Pero mi intención no es llenar tu cabeza de intelecto, es llenar tu corazón de la información de Cristo que tú necesitas para llevar una vida exitosa en esta tierra. Porque el que conoce el camino, conoce el destino. Y el camino es Cristo. Y el destino es la vida eterna con Él. Esa es la intención. Mi intención no es llenarte de cosas intelectuales la cabeza. Mi intención es que ese conocimiento te permita abrir las Escrituras y poder ver claramente a Cristo en medio de todo esto. Desde el principio hasta el fin, el tema principal es el Señor. Camino de Emaús, cuando leas el pasaje, dice así, y el Señor dice, le reprochó su incredulidad y comenzó a enseñarle, dice, en las Escrituras, lo que las Escrituras decían de él. Pero ¿cuáles Escrituras había en el tiempo del camino de Emaús? El Antiguo Testamento, el Nuevo no existía, se estaba escribiendo. Pablo no había comenzado a escribir ni siquiera su primera epístola cuando el camino de Emaús. O sea que la Escritura donde Jesucristo les mostró de él fue el Antiguo Testamento. Como desde el Salmo 22, escrito por el rey David 1000 años antes de la manifestación en la carne de nuestro Señor Jesucristo, se decía que sus manos y sus pies fueron horadados. ¿Qué significa que fuera horadado? Perforados. Dice así: me ha rodeado cuadrilla de malignos. ¿De dónde salió la palabra cuadrilla?
es una palabra de origen romano y el imperio romano solo existió 300 años antes de Cristo. Fue cuando se formó. ¿Cómo sabía el escritor que era una cuadrilla y, por ejemplo, no 50 hombres? ¿Cómo era? Vino el capitán de 50 con sus 50 a Elías y le dijo: hombre, varón de Dios, si soy varón de Dios, fuego llueva sobre ustedes. Y los mató el fuego del cielo. Porque el orden militar de los judíos es en 50. De manera que en Marcos, cuando él está multiplicando los panes, Jesucristo le instruye: acuéstense en la grama, en la césped, de 50 en 50, como una formación militar, como el ejército de Dios. Pero no era para luchar, era para que se les impartiera el pan que Jesucristo estaba multiplicando con los peces para alimentar a la multitud. Pero todos estos detalles específicos hablaban de quién, de Cristo, de cómo iba a morir. Dice: sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cómo sabía ese detalle el salmista en Salmo 22? Que sobre la ropa del Señor Jesucristo iban a echar suerte para quedarse con ella. Dice Marco también en su explicación en el Evangelio, que al mirar que era una túnica de una sola pieza, no tenía costura, era una sola pieza, pues era muy estimado y como no la querían romper, echaron suerte para ver quién se la quedaba, porque era solo una. ¿Cómo sabía 1000 años antes el salmista que eso iba a pasar? ¿Cómo sabía Isaías 700 años antes de la manifestación en la carne de Jesús? Dice: he aquí que una virgen dará a luz. Isaías 7:6. Hijo nos es dado y será su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo duradero de su imperio no tendrá fin. ¿Cómo sabía esto Isaías 700 años antes de Cristo? Toda la Escritura habla de él. Toda la Escritura habla de él. Y nosotros tenemos que concentrarnos en el mensaje. Simplemente aquí la orden para los apóstoles era ir a la casa de Israel, porque en el orden de Dios así fue. Él llamó a Abraham, de Abraham hizo una nación y a esa nación le hizo una promesa. Ahora, no se confunda, porque este es el error que la iglesia comete. Pareciera como es un pleito de celo, ¿verdad? Israel ataca a la iglesia diciendo: no, somos primero nosotros porque somos escogidos en Abraham. La iglesia le dice a Israel: no, la iglesia es importante porque es escogida en Cristo y Cristo es mayor que Abraham. Pero no se trata de un pleito de celos tampoco, sino de discernir correctamente lo que la Escritura dice, porque dice: hay una descendencia de Abraham, y esa descendencia de Abraham, ¿cómo es que encuentra la salvación? Como Abraham, por fe. No por obras para que nadie se gloríe. En Hechos 13, 38 y 39 dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser salvo, en él, en Cristo, es salvo todo el que cree. Así de simple. La ley vino a revelar el estándar de Dios. Y este precepto representa para nosotros un dilema casi existencial. ¿Por qué razón? Mi amado hermano, porque al ser la ley el estándar de Dios, ¿quién es el que lo cumple? Dios. De manera que si yo erróneamente te dijera hoy a ti que yo puedo cumplir de la ley de Moisés, ¿qué te estoy diciendo en otras palabras? Que yo soy Dios, lo cual es una aberración. Yo soy hombre. Yo necesito un Salvador y sé que ustedes necesitan un Salvador y la Biblia nos enseña quién es ese Salvador. Jesucristo es su nombre, el Hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, la única razón es esta. Jesús está enviando el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, en primer lugar al pueblo judío. De manera que hoy, 2000 años después, el pueblo de Israel, la nación de Israel, no puede decir: Cristo no puede ser el Mesías porque a mí no me anunció el Evangelio. Y Cristo mandó a anunciarles a ellos primero. ¿Y qué fue lo que pasó? No le creyeron. Dice Juan: a los suyos vino, mas los suyos, Israel, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la palabra griega es onoma, ¿verdad?
Esto significa autoridad. A los que creen en su autoridad como el Hijo de Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga bien, ser hecho, eso es hoy ser hecho hijo de Dios. Entonces vamos a ver a quién tenían que ir en primer lugar, a Israel. En la palabra de Dios, solo para comentarle así, usted va a encontrar que la Biblia habla de 3 pueblos. Sí, de 3 pueblos. Dice en Corintios el apóstol Pablo escribiendo, no se tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Habla de 3 pueblos específicos. ¿Por qué? Porque la promesa de Abraham no puede ser revocada. La promesa no fue dada por la ley. La promesa a Abraham fue dada antes de la ley. Por lo tanto, esa promesa permanece porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿quiénes del pueblo de Israel son salvos? Los que creen como Abraham, los que son de fe, no todos. Porque hay muchos que piensan, todos los que son descendientes de Israel son salvos. Hay un detalle que usted no está entendiendo. Si usted piensa de esa manera, la escritura en Apocalipsis sí nos dice cuál es la nacionalidad del anticristo. Cuando han venido a mí a decirme, pastor, yo sí creo esa que andan diciendo de que el anticristo es el Papa, pero el Papa es argentino. No, y me decían en aquel tiempo, me decían, pastor, yo no sé por qué, pero yo creo que el anticristo es Obama. No, Obama solo es el presidente de Estados Unidos, él no es el anticristo. Ni Trump tampoco, ni Biden, porque ellos no son judíos. La palabra de Dios dice que el anticristo se levanta contra los que siguen las leyes que fueron dadas a los padres. ¿Y quiénes son estos padres? Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los padres. En la Biblia, estos son los padres. Claro, cada nación tiene sus padres, no que la formaron. Estados Unidos tiene sus padres fundadores, ¿verdad que sí? El país, no sé qué país ustedes vienen, Nicaragua tiene sus padres fundadores, que especialmente le dicen a los que la independencia. No sé cómo es en el país de cada uno de ustedes, pero hay en este sentido una noción. Pero los padres de los que está hablando la Biblia no son los padres de las naciones, es los padres de la nación de Israel. Por lo tanto, cuando el anticristo se levanta contra la ley de sus padres, ¿qué significa? Que es descendiente de judío. Asómbrese, que del mismo linaje, que es el linaje de Abraham, por mediante el cual Dios nos dio a Cristo el Salvador, también Satanás del mismo linaje va a levantar al anticristo. Créalo, créalo. Hay muchos que se ofendían conmigo, no pastor, pero Jerusalén es la ciudad santa. Mi amado hermano, pero si hace 2 años acaban de celebrar la fiesta del arcoíris más grande que se ha visto en la tierra. Y yo les pregunto con toda sinceridad, ¿ocurren homicidios dentro de Jerusalén? Sí ocurren. ¿Por qué hay policía? Ocurren robos, entonces no puede ser la ciudad santa en el sentido de santidad perfecta. Es santa porque Dios la escogió. ¿Me está entendiendo? Yo no estoy quitando el término de la elección o la razón de la elección que Dios, porque eso sería blasfemia. Yo no soy Dios. Dios escogió a Israel y Dios escogió a Jerusalén. Pero no lo hizo por virtud de lo que Israel o Jerusalén hacían, lo hizo por gracia como nos escogió a nosotros. No por perfección que no podíamos traer jamás porque somos seres humanos, sino porque Dios en su voluntad así lo quiso. Por esta razón, en primer lugar, tenían que avisar o comunicar el evangelio ¿a quién primero? A las ovejas de Israel. Incluso cuando el Espíritu Santo les es dado en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo les dice, id, dice, predicar el evangelio, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué razón? Primero había que terminar de comunicar el mensaje, ¿dónde? En Jerusalén. Es más, los discípulos no querían salir de Jerusalén. Estaban cómodos hasta que se levantó la espada y alrededor del año 69 comenzó la invasión de Roma, que terminó con la destrucción de la ciudad en el año 70.
Y todos salieron volados. Ahora sí van a ir a hacer la voluntad de Dios con la guerra. Estas cosas Dios las permite también. Pero en primer lugar, la razón, la meta, el objetivo era el pueblo de Israel y Jerusalén. Punto número 2. En esta afirmación ahora el Señor les va a dar instrucciones acerca de lo que tienen que hacer, pero también cómo lo tienen que hacer. Dice así, yendo, le dice Jesús, primero, ¿qué cosa tenían que hacer primero? Predicar. Primero tenían que ir, correcto. Una vez que llegaran, lo primero que tenían que hacer es predicar. ¿Cuál es la cosa más importante que tenían que hacer? Predicar. Cuando se te pone la primera, es para que en la primera pongas tu atención. La primera cosa que tenían que hacer es predicar. Dice, id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Óigame bien, esta es la diferencia que les hablaba el Señor Jesucristo. Las religiones te dicen, haz el bien y llegarás al cielo. Usted les dijo alguna vez su mamá con todo el corazón y con toda la buena intención, hijo mío, cuando te ibas a acostar, hijo mío, sé bueno para que vayas al cielo. ¿Sí o no? A mí me lo dijo mi mamá. Y no la culpo, porque ella lo aprendió de alguien también, esto es cultural. Pero al cielo no vamos por ser buenos, porque no podemos en primer lugar. Al cielo vamos porque el que es dueño del cielo quiso abrirnos las puertas. Este es el dilema que yo trato de explicarle a muchos escépticos y especialmente a muchos ateos. ¿Por qué tu insistencia de querer ir al cielo? Tú no odias a Dios y niegas a Dios. ¿Por qué quieres estar con Él toda la eternidad? No, pero es que yo no creo en Él, pero yo debería entrar al cielo. El cielo es la casa del Señor. Si tú lo odias, ¿para qué quieres ir a su casa? Y se quedan anonadados porque es una pregunta hasta simple, es tan sencilla que no la puede responder. Pero si realmente odian a Dios, ¿para qué quieren ir al cielo? ¿Para qué necesitan promesas del cielo? Recuerdo una vez trabajando en una warehouse ahí, alguien que era bien ateo y hasta blasfemaba contra Dios bien feo así. Y entonces yo le decía a la gente, bless you, pero cuando él estornudaba yo no decía nada. Entonces vino a mí y me dijo, ¿por qué tú a mí no me bendices? Porque tú no necesitas la bendición de Dios, tú no crees en Dios. ¿Para qué voy a bendecirte si tú no crees en Dios? Dio la vuelta más fúrico conmigo, se hizo enemigo. Pero ¿por qué necesitas mi bendición si no crees en Él? Si lo maldices, si lo niega. ¿Por qué buscas de Dios? ¿Por qué quieres estar en Él? ¿Por qué crees que tienes el privilegio del cielo, donde Dios tiene su trono, cuando no crees en Él? ¿Qué hay de especial en ti? Nada. Nada. Eres víctima de tu propio engaño. Y no has llegado al conocimiento de la verdad. Aquí les dice, yendo a predicar diciendo ¿qué cosa? Hermano, óigame bien, esto es el evangelio. El reino de Dios se acercó a nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros no lo buscamos, nosotros no lo trajimos, nosotros no le dijimos qué hacer. Hay días que he llorado yo muchísimo cuando muchos dicen, vamos a orar y yo le voy a ordenar al Espíritu Santo que venga sobre todo. Yo no le puedo dar orden. Miren, me va a caer un rayo y me va a partir en 4 pedazos aquí mismo, por blasfemo, por hereje. Usted no le puede dar órdenes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Aprendamos temor de la Escritura. Pablo dijo, yo quería ir al norte de Asia, pero el Espíritu Santo me lo prohibió. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque Él es el Señor. Sí, Él es el Señor. Mi amado hermano, una de las cosas más difíciles, pero que te va a ser de mucha bendición en esta vida, es que aprendas a ser receptivo a la voz de Dios. Y cuando el Espíritu Santo te diga no vayas por ahí, entonces no vayas por ahí. Porque Dios no te va a meter el pie para que te caigas. Ese es el amor de Dios en la obediencia. Me va a dejar ir por ahí para que me golpee con todo. Porque Él me lo dijo primero. Me lo dijo para que no lo hiciera y yo desoí esa voz pensando que era mi instinto, que era mi No, hermano, sepa discernir. Porque usted y yo no sabemos lo que hay en esa calle. No sabemos.
pero Dios sí sabe. Y si Dios dice no ir por esa calle, ¿sabe qué? Dice la palabra en Proverbios, el sabio ve venir el mal y se aparta, mas el necio llevará las consecuencias. Mi amado hermano, así es Dios, en su amor infinito, así es Él. Mire aquí que le digo, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ha venido, es Dios extendiéndonos la mano en misericordia, salvándonos de nuestro propio mal. Es una de las frases más hermosas del Señor Jesucristo, dice, porque el Hijo del Hombre, entiéndame, cuando dice el Hijo del Hombre en la Biblia, error hermenéutico que cometen los testigos de Jehová y otras muchas denominaciones, creyendo que cuando dice el Hijo del Hombre, está diciendo que es hombre. Daniel capítulo 7 dice así, y miré a uno semejante a Hijo del Hombre, caminando sobre las nubes, que venía hacia el anciano de días y recibía de él todo poder y toda autoridad por los siglos de los siglos. ¿Cuántos hombres pueden caminar sobre las nubes? Y por favor, no me digan los aviones, ¿verdad? Porque esa es una máquina que lo está levantando. Solo, en su voluntad, que pueda caminar sobre las nubes. No lo hay. O sea que desde ese hecho ya no es humano, es divino. El título, el Hijo del Hombre, ¿sabe a qué es igual en la Escritura? Mesías, Cristos, es el Mesías prometido, es el Redentor que no es humano. Israel hasta el día de hoy les puede decir a ustedes, Cristo no puede ser el Mesías porque el Mesías no muere, dicen los judíos. Y si no muere, ¿qué es? No es humano. Los humanos, ¿qué pasa con los humanos? Morimos, ¿sí o no? ¿Ok? El problema es que no lo dicen conforme a la Escritura, porque Daniel 9:25 dice así, y después de muchos días se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En otras palabras, lo iban a matar, y eso fue lo que hicieron. Y los mismos que dicen que el Mesías no puede morir fueron los que lo mataron. El linaje sacerdotal de Israel. Yo espero que usted comprenda en todo esto cómo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No produjimos que el reino de los cielos viniera. Mi amado hermano, yo te hablaré de los años que yo era un inconverso, un blasfemo contra Dios. Lo menos que tenía en mi corazón y en mi alma es buscar a Dios. Cuando me daba los tropezones y las caídas, decía, ay, Dios mío, mi lindo, ¿verdad? Cuando tenía los sustos por los terremotos en Nicaragua, ahí decía yo, Dios mío, santo, ahí sí, ahí sí. ¿Ah? Con todo respeto para los que son mexicanos aquí, ¿verdad? No tengo la intención de ofender a ninguna nación, pero miraba las imágenes del terremoto del 2017, creo que fue, y oía a todo el mundo. Dios mío, Dios grande del cielo. Dios, pero ¿y la Virgen María? ¿Y la Guadalupana? ¿Por qué no la llaman a esa hora? Porque no puede hacer nada, porque ella no puede hacer nada. Ni la Guadalupe, ni la Fátima, ni cualquier otro nombre, con todo respeto a las damas. El único que tiene poder sobre esas cosas se llama Jesucristo. Y el hombre cuando se ve el hombre de cara a la muerte, de cara a lo sobrenatural, ahí sí confiesa que hay un Dios en los cielos. Ahí sí confesamos lo que está escrito en nuestra alma desde el principio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hubo hombre que se creara a sí mismo. No hubo ninguno otro que tuviera el poder para crear. Dice desde Colosenses, dice así, todas las cosas fueron creadas por Él, Jesucristo, y en Él subsisten. Quiere decir que si aún hay aliento en nuestra vida hoy es por Él. Por Él subsiste la creación. Entonces dice aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hayan predicado eso, vayan a hacer otras estas cosas, porque yo les he dado autoridad para eso. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué les está diciendo con eso?
Si hay algún enfermo, sánenlo. Si alguien muere delante de ustedes, resucítenlo. Pero háganlo de gracia, porque ustedes no pagaron para tener el don. Por lo tanto, cuando ministren el don, no lo ministren por dinero. No lo ministres por dinero. Y este es el error en el que hemos caído hoy. Los hombres nos equivocamos, interpretamos erróneamente la Escritura y nos apartamos de la verdad creyendo que la prioridad es esa, enriquecerse. La prioridad es enriquecerlos a ustedes que escuchan para que esta palabra esté clara delante de ustedes y su decisión sea firme respecto del Señor. Dice aquí, no os proveáis de oro. ¿Qué está diciendo? No tomen oro de nadie. Entonces, ¿por qué hay cultos donde el hermano dice, no importa que no trajo dinero, traiga el reloj que tiene puesto? Las hermanas, quítense los aretes, y parece que les digan uno, manos arriba. Este es un asalto. ¿Para qué quiere Dios oro? ¿Para qué quiere Dios plata? No me acuerdo cuál de ustedes me comentó una vez que había alguien que ustedes conocen que estaba en un culto y le decía, el que estaba predicando, le decía directamente viéndolo a él, Dios me dijo que usted hoy nos entregue el carro que usted tiene. ¿Y en qué va a moverse el hermano? A otro sí que le pidió su casa, que trajera la escritura de su casa. ¿Para qué quiere la iglesia esas cosas? Dígame. ¿Para qué? Ahora, la iglesia, pongamos que le quite a usted todo y lo deja a usted en la calle. ¿No es la misma iglesia ahora que tiene que ver por usted? No tiene sentido, hermano. Estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y hoy es triste esto. Hermano, ¿usted levantó la mano? ¿Quiere decir algo? Tengo un testimonio acerca de lo que acaba de decir. Sí. Estuve yendo a una secta, una religión, y lo contradictorio de muchas cosas. En un culto el pastor dice, hermano, ya no nos preguntemos por querer hacer un segundo piso en nuestra casa. Ya no nos preocupemos por dar vuestra casa, por darle el televisor más grande, por tener los mejores lujos en vuestra casa. Si estamos viviendo los últimos días, o sea, hay que cantar lo que estamos diciendo. Luego, después de que ya va a terminar el culto, hermano, no se olviden la ofrenda, porque hay que reestructurar la iglesia. Sí. ¿Entiende? Imagínese. Entonces, ¿en qué estamos? Claro. Me estás prohibiendo a mí, pero quieres que... Sí. Pero es la misma inconsistencia. Es la misma inconsistencia que usted va a encontrar, porque en muchos está el afán orientado en otra dirección. Mi respuesta fue hacia él. Ujú. Si estamos viviendo los últimos días, ¿por qué queremos hacer una iglesia de este? Pues es contradictorio. Es contradictorio. Pero no se enojó con usted. Probablemente sí, ¿verdad? Sí. Ay, imagínese usted. Gracias, hermano, pero estos son errores. Y cada uno de nosotros probablemente ha vivido algo similar. Ha vivido algo similar. Y esto lo digo porque entonces la idea es ser consistente con lo que la palabra de Dios dice. No lo digo para buscar, dice la Biblia que cuando buscamos la propia gloria no es gloria, no sirve de nada. Pero lo digo solamente para darle un ejemplo, porque cuando formamos este ministerio ya casi hace 8 años, en la primera reunión que tuve con los diáconos y líderes, y ellos están como testigos de eso, se los dije, yo no quiero ver ningún platillo volador en el templo a la hora de la predicación. Yo les digo así para burla, porque hay iglesias donde va pasando el platito a la hora de la alabanza. No, allá hay un buzón. Dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. No por angustia ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La razón por la que pedimos ofrenda, porque este local no es nuestro, lo rentamos al landlord, $1,400 al mes. Pero otra razón no tendríamos. Y lo hice en el sentido de que fluyera todo el servicio en una sola dirección, de la alabanza a la predicación. Edificar los corazones. Cada uno en su tiempo decide si tiene, si puede, y se le agradece por esto. Pero no es obligatorio, porque el tema central de aquí es Cristo.
es su mensaje, es su persona, es la gloria de la que predicamos. Y he visto eso en muchos tiempos. En Nicaragua hace unos años, no sé si Cristian, que está aquí ahora, logró escuchar de eso, pero hubieron 3 pastores, un nicaragüense, un hondureño y creo que el otro era salvadoreño. Los 3 se reunieron en la zona del occidente de Nicaragua y llegaron con el mensaje del fin del mundo. Y entonces tomaron a las familias, hicieron vender sus cosas y pusieron una carpa como de circo y ahí estaban viviendo 164 personas, incluidos niños. Cuando la policía llegó a buscar, los 3 se habían dado a la fuga con 1.9 millones de dólares de todo lo que las personas habían vendido, sus animalitos, sus casas, sus terrenos y todas esas familias en una carpa. Yo te pregunto a ti, ¿cómo eso es la obra y la voluntad de Dios? En ninguna manera. En este sentido dice el Señor, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestro cinto. En aquel entonces no tenían bolsillos, sino que la bolsita de las monedas se la ponían en el cinto donde se amarraban la túnica. Ahí se ponía la bolsita del dinero. Pero dice el Señor que no nos proveamos de esas cosas. Dice también aquí, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué está queriendo decir el Señor? ¿Hay un contrasentido? No, no lo hay. Jesucristo dice, de las cosas básicas que cuando les den de comer, ustedes no llevan comida, por lo tanto, si en la casa que ustedes entran les sirven la comida, coman. Y si la gente de la casa los ve en mal estado, dice, mire, yo tengo una túnica, aquí está, usted póngasela, póngasela. Porque el obrero es digno de su alimento, pero dice que no tomes de esa familia, ¿qué cosa? Ni oro, ni plata, ni cobre, mucho menos su propiedad, no lo dejes en la calle, no es así el asunto. Mi amado hermano, esta es la verdad. Los hombres nos hemos alejado de Dios. Y es la tristeza que con su palabra nos hemos alejado de Él porque hemos ido haciendo otras cosas que no son las del reino de Dios. La misma Escritura nos dice, mi amado hermano, mire, desnudos venimos al mundo y desnudos nos iremos de Él. Nadie puede sacar de aquí nada. Aquí se va a quedar. Y el apóstol Pedro nos dice en su epístola que todo va a ser consumido por el fuego. Entonces, ¿cómo debe de ser? De gracia, mi hermano, de gracia. Por eso siempre les hago énfasis. Las palabras del Señor Jesús, en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor me va a empujar a mí de que si yo tengo 2 camisas y yo te veo a ti sin camisa y tú estás así más o menos gordito como yo y tenemos el mismo tamaño, yo te la doy. Porque si hay 2 camisas, yo no me voy a poner 2 camisas al mismo tiempo, mi amado hermano. No lo necesito. No lo necesito. Y esto lo aprendimos del Señor Jesús. Me he dicho mucho porque los 5 años que estuve en la iglesia Merrimack Valley Baptist Church del 2010 al 2015, yo tengo un testigo aquí que es la hermana Jen que cantaba en el coro conmigo allá. Los 5 años yo andaba como, mire hermano, es que parecía fotografía, yo el mismo traje negro, el mismo saco negro con los mismos pantalones negros, porque estaba soltero y yo ni me preocupaba por comprar. Lo único que cambiaba era la camisa y la corbata. 5 años con el mismo traje y gracias a Dios nunca se me rompió. Y lo usé para ministrar y cantaba las alabanzas y servía como diácono, pero todos los domingos estaba ahí, un saquito negro, limpio, eso sí, lo limpiaba, lo llevaba al dry clean y todo. Porque a veces nos enfocamos tanto y en eso somos arrastrados como el mundo. Y llenar el closet, hermano, no terminas de ponerte la ropa en un año. ¿De qué sirve todo eso? ¿Y de qué me serviría tener guardado a mí tantas cosas sabiendo yo que hay uno de ustedes que está en suma necesidad? No sirve de nada. Pero cada uno lo hace conforme a su madurez espiritual. Porque tampoco es bueno que te fuercen a algo de lo que no estás convencido. No se trata de manipular, se trata de que la palabra obre en nosotros y nos permita hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, dice aquí, ¿por qué el obrero es digno de su alimento? Habrán cosas que tú harás en la administración. Hay días que yo estoy aquí que me está secando la garganta y un hermano se levanta, agarra un vaso de agua y me lo trae. Y yo me lo tomo porque si no, no puedo seguir hablando.
Pero ¿qué hice? Dejé que el hermano ministrara mi necesidad. Quizá otro día yo voy a tener la oportunidad de ministrar la necesidad de otro. Hacer las cosas para la gloria de Dios. Punto número 3, dice, de gracia recibiste, dad de gracias. Pero ahora además habla de la hospitalidad. De la hospitalidad. Dice aquí, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. ¿Y qué dice más? Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué está queriendo decir Dios con eso? ¿Cuál es vuestra paz? En la hospitalidad. Cuando llegas a una casa, a un lugar donde se te hospeda, y ese tiempo estás tranquilo, tenés lo necesario básico, no lujo, solo lo necesario. Tenés paz, y la paz que tenés es esa la paz que queda en esa casa. Porque de la manera que se te recibió, ¿verdad? De esa manera también la obra de Dios permanece en ellos. Mire, si Jesucristo dijo que ni aún un vaso de agua que usted le dé a un pequeñito del reino de los cielos va a quedar sin recompensa, cuanto más la hospitalidad. La paz que usted experimenta tiene que quedar en esa casa. No está hablando de dinero, ni usted toma dinero, ni usted le da, ¿cómo le dicen? Ni usted toma de ellos, ni usted le da a ellos. Es hospitalidad plenamente. Quiere decir que fuiste bien recibido y de la misma manera fuiste dejado ir en paz. Tú vienes con tu paz y tu paz queda ¿dónde? En el hogar, en esa casa que te recibió. Y esto es importante que nosotros entendamos porque es el precepto de la hospitalidad. Dice en otro pasaje el apóstol Juan, dice, recibid a todos, dice, porque muchos sin saber, dice, hospedaron, ¿qué cosa? Ángeles. Ángeles. Quizás le fue enviada a la persona, no sabían quién era, ni a dónde iba, ni qué iba a hacer, y hospedaron a un ángel. Lo dice la Escritura, y yo no creo que mienta la Escritura, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando llegó no parecía ángel, se veía como un ser humano. De igual manera, cuando los ángeles entraron a Sodoma y Gomorra, la gente no los vio como ángeles, la gente los vio como personas, pero eran ángeles, dice la Escritura, y por eso la condenación fue sellada sobre la ciudad, y todos murieron, excepto Lot y sus hijas. Su esposa murió porque volvió a ver para atrás, ¿verdad? Pero, ¿qué es importante de todo esto? Entonces, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es un precepto. Si yo voy con la paz de Dios y con la paz del reino y con la paz de Cristo a un hogar, y ese hogar me recibe, esa paz queda en ellos. Y es importante que usted lo entienda porque este también es un precepto de hospitalidad. Hospitalidad. Es importante que esto lo entendamos. Otra manera en la que nosotros lo hacemos aquí todo el tiempo que es posible, siempre les decimos a todos, las puertas están abiertas. Esta es tu casa. Si tú necesitas un lugar donde congregarte, si tú necesitas un lugar donde escuchar la palabra de Dios, este es el lugar. Y la paz que Dios ha puesto aquí, espero que vaya contigo a tu hogar y te bendiga y esté contigo y permanezca contigo. No solo hoy, sino que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que también son días del Señor. Entonces, habla aquí acerca de la hospitalidad. Habla de la paz. Dice que cuando lleguen, que se posaran en una casa hasta que salgáis. ¿Qué significa? Cuando eran enviados en estas misiones, se tenían que quedar ¿cómo? En la misma casa. Habían tomado una modalidad en Nicaragua, a mí me partía el alma porque decía, queremos invitar al predicador tal. Invítenlo. Sí, pero es que dice que él no se puede quedar en una casa, que necesita quedarse en un hotel. Vaya hombre, sí. Y con demanda. Bueno, ¿verdad? Dios les dé sabiduría. Pero no es eso lo que dice la Escritura. No es eso lo que dice la Escritura. Mucho cuidado con todas estas cosas. Es importante que las veamos desde esa perspectiva. Ellos fueron enviados con una misión y desde que entraban a la ciudad hasta que salían, la orden del Señor Jesucristo era que se quedaran ¿dónde? En la misma casa.
desde que llegaran hasta que salieran. Esa fue orden del Señor Jesucristo. Y igualmente, con la paz que habían sido recibidos, la paz de ellos también quedara sobre esa casa, ¿verdad? Ahí es donde se refiere a ¿cuál es? Fuere digna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te ha recibido con paz, con amor, y esa paz que también va en ti, queda en esa casa, ¿verdad? Como testimonio de la bondad de Dios. En último lugar, vamos a ver, además de la hospitalidad, las consecuencias de la desobediencia. Porque esto es lo que tiene el Evangelio desde el principio. El Evangelio no violenta tu derecho de decidir. El Evangelio solamente te da la información necesaria para que seas tú responsable de la decisión que tomas. Porque hay solo dos cosas que podemos hacer con Cristo: aceptarlo y recibirlo o rechazarlo. Ninguna otra cosa puedes hacer con Cristo. Y el mensaje a estas ciudades era simplemente que escucharan el mensaje. Dice así: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué significa eso? Que las dejaban en una expectación de juicio, porque se negaron a recibir el mensaje. Y dice así: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Han aparecido alrededor de 3 arqueólogos diferentes en las afueras de Israel, tratando de determinar la locación exacta de Sodoma y Gomorra. Y hasta el día de hoy no se han podido poner de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque no quedó nada. Fueron borrados de la tierra. Yo quiero que usted entienda, ahí no hubo funerales, ahí no hubo llanto, ahí se destruyó completamente todo. Ni las piedras quedaron ordenadas de manera que usted pudiera decir: oh, esto es el vestigio de la ciudad, la fundación siquiera. No hay nada. No hay nada, solo planicies áridas. Y todos tratan más o menos de localizarlas por la descripción en la Biblia, pero no hay otra manera, y no ha habido otra manera todavía. Ciertamente, hermano, hay algo más después de la muerte. No caigan en el engaño de lo que el mundo enseña, que dice: cuando nos morimos es como cuando se apaga el switch y todo se queda oscuro. La Biblia dice en Hebreos 9:26: porque es necesario que el hombre una vez muera, después vendrá el juicio. ¿Cuándo el juicio? Después de morir. No antes, pero después de morir. Porque ciertamente, y no lo digo para aterrorizar a nadie, porque si ustedes tienen a Cristo, el amor de Dios echa fuera todo temor. Pero la Escritura dice que todos nosotros, a menos que Cristo venga antes, vamos a descender al sepulcro. Y si esto sucede, debemos de hacerlo con la expectativa de que las promesas de Dios se van a cumplir. Pablo le escribía a la iglesia y les decía: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque el mismo Señor con trompeta de ángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos en las nubes con Él para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Lo dice en Primera de Corintios también, capítulo 15, el apóstol Pablo, cuando dice: porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y que esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra escrita que dice: sorbida es la muerte en victoria. Hay, hermano, un destino eterno para nosotros cuando creemos en Cristo, y es en su presencia. Vida eterna que promete el Señor. Pero ciertamente también el mismo Señor Jesucristo en sus palabras, Juan capítulo 5, versículo 36, dijo así: en el día postrero resucitarán los unos a vida eterna
pero los otros a condenación eterna. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Mediante el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo el camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi amado hermano, tenemos una gran bendición y una gran promesa, vida eterna en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios en Él. ¿Cuánto tenemos que pagar para recibir eso? Nada. Solamente con fe, creyendo en Él. Y lo demás, conforme al Espíritu Santo te lo dé, de gracia recibiste, entonces dad de gracia. Que todo lo que salga de tu mano para los demás sea fruto de tu amor por Dios en primer lugar y por tu prójimo, porque la Escritura lo dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdadera razón. En esta mañana lo que yo quería hablar contigo es simplemente esto que nos enseñó el Señor Jesús en su gran misericordia. Él lo único que nos pide es que creamos en quién es Él. La palabra de Dios lo dice así, de gracia recibisteis, entonces dad de gracia también. Que sobreabunde, como el Señor lo ha hecho. Dice Pablo en otro pasaje, dice, porque la abundancia de algunos, dice, ha de proveer a la necesidad de otros, de manera que en la iglesia no haya necesidad. Este es el precepto. Oiga bien, el resultado no es quitar de unos para dar a otros. No es eso, es que todos tengan para que no haya necesidad. Ese es el precepto. De manera que todos glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos lo necesario. Amado hermano, vendrán tiempos difíciles, tal vez. Yo no lo sé. Y no me gusta ser agorero. No me gusta ser agorero. Ya le he dicho a los que se llaman profetas, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Él es la palabra, Él es la voz que tenemos que oír. Pero ciertamente les digo esto, hermano. Sea Dios ayudándonos como iglesia a dar también esa virtud que hemos recibido, porque todo lo que hemos recibido ciertamente ha venido de la mano de Dios. Y de la misma manera que gratuitamente lo recibimos, debemos de compartirlo con los que más lo necesitan. Y esto glorifica a Dios. Vamos a orar. Voy a orar por el hermano Jorge Mero, que tiene una operación de hernia en esta semana, ¿verdad, hermano? ¿Qué día es, hermano Jorge? El martes. El jueves nuestro hermano Jorge Mero va a ser sometido a una operación de hernia. Oremos por él y por el hermano Rafael. Gracias a Dios la operación fue un éxito. Gracias al hermano Marco que lo acompañó, lo llevó al hospital, verá, el día viernes. Oremos por ellos y por todos. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu palabra santa y bendita ha sido expuesta delante de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo obre su voluntad en nuestras vidas y nos permita glorificarte, Señor, como el único Dios vivo y verdadero. Te damos gracias por este tiempo y por lo que tu palabra enseña. Señor, por la misma misericordia que nos has extendido gratuitamente a todos unidos, oramos en esta mañana por nuestro hermano Jorge Mero, Señor, por esa operación que él ha de tener de hernia el próximo jueves. Y también te rogamos, Señor, por la vida de nuestro hermano Rafael, dándote gracias porque la operación, Señor, de cáncer de garganta, Señor, fue un éxito el día viernes. Gracias por hermano Marco que le ha acompañado y por cada una de las hermanas que diligentemente ha ayudado al hermano Rafael durante su convalecencia, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están presentes, Señor. Conforme al poder de tu Espíritu Santo, Señor, provee a cada uno lo que necesita. Y si esta iglesia en algo pueda servir, Señor, úsanos como instrumentos en tus manos. Te damos gracias, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor les dirija y les guarde en su caminar. Donde quiera que ustedes vayan, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos,
y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Vamos a quedar despedidos con el ministerio de alabanza. Por favor, no se vaya, que tenemos la celebración del baby shower de nuestros hermanos, de nuestra hermana Juliana y nuestro hermano Javier, que están esperando un bebecito, ¿verdad? Hermoso, para la bendición que va a ser añadida a la familia. Así que por favor no se vayan, que tenemos una sorpresa para compartir con todos. Dios les bendiga, hermano. Amén. Ayúdenos. Que nos ayude a cantar, por favor. Moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová.